El cannabis podría ayudar a reducir la presión arterial en adultos mayores, según investigadores. Un nuevo descubrimiento ha demostrado que el uso medicinal de la marihuana puede tener un efecto positivo en las personas con hipertensión. El trabajo en conjunto entre productores hortofrutícolas y los gobiernos federal y estatal llevaron a 15 estados de México a ser declarados zona libre de la mosca de la fruta. Desde Chiapas, estas vacas detienen el calentamiento global. Utilizando los métodos de movimiento racional del ganado en pastoreo, logran un medio para sanar el medio ambiente, ya que solo el ganado puede revertir la desertificación. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. Un nuevo descubrimiento realizado por investigadores de la Universidad Ben Gurion del Negev y su centro médico de la Universidad Soroka afiliado muestran que el cannabis medicinal puede reducir la presión arterial en los adultos mayores. El estudio publicado en el European Journal of International Medicine es el primero de su tipo que se centra en el efecto del cannabis sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los parámetros metabólicos en adultos de 60 años o más con hipertensión. Los pacientes fueron evaluados mediante la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas, EGC, análisis de sangre y mediciones corporales tanto antes como 3 meses después de iniciar la terapia con cannabis. En el estudio, los investigadores encontraron una reducción significativa en los valores de presión arterial simbólica y diastólica de 24 horas, con el punto más bajo ocurriendo 3 horas después de ingerir cannabis, ya sea por vía oral, a través de extractos de aceite o fumando. Los pacientes mostraron reducciones en la presión arterial tanto durante el día como durante la noche, con cambios más significativos durante la noche. Los investigadores del BGU teorizan que el alivio del dolor, la indicación para el cannabis recetado en la mayoría de los pacientes, también puede haber contribuido a una reducción de la presión arterial. ¿Has escuchado que la mayor parte del efecto invernadero es debido a los gases que emiten las vacas? ¿Esta afirmación es real o es un mito? ¿Sabes hasta qué punto están poniendo en peligro la vida en nuestro planeta? El ganado arroja gases dañinos al ambiente por la vía rectal. Sin embargo, el mayor problema no es ese, sino el hecho de que la mayor parte de la gente vive en ciudades de escasos árboles y, como la mayoría de las reses, confinadas en espacios relativamente pequeños, sin vegetación, en donde solo comen y defecan. Gregorio Cabrera Bernat simplemente puso a trabajar plantas y animales juntos en Chiapas y el negocio creció. Todo en un efecto de beneficio neto para el planeta. Es ganadero de origen tabasqueño y chiapaneco. Su técnica trata de alimentar el suelo para que genere pastos ricos en nutrientes que consumen además dióxido de carbono. Lo lleva a cabo en terrenos en los que los animales son movidos en ciclos en los que, una vez terminado el alimento en una zona que ya orinaron y llenaron de excremento, después de días son movidos al terreno vacío en el que repiten la operación, avanzando cada vez hasta regresar al primer terreno y todo vuelve a comenzar. Los animales se alimentan de las plantas que a su vez consumen los desechos convertidos en alimento por hongos naturales del subsuelo que les ayudan a procesar minerales y aprovechan el dióxido de carbono generado por el ganado en un sistema sustentable. Cabrera Bernat advierte que su producción de carne se elevó considerablemente al efectuar este tipo de alimentación. Asegura que sus animales generan de 3 a 4 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, en donde las plantas capturan de 14 a 20 toneladas del mismo compuesto, lo que beneficia en términos netos al medio ambiente. 15 estados de México se encuentran declarados como zona libre de la mosca de la fruta. Mantener un buen estatus fitosanitario favorece a los productores.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural refrendó como zona libre de moscas de la fruta del género Anastrepa de importancia cuarentenaria a los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila y Sonora, así como a 128 municipios y comunidades de Aguascalientes, Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El nuevo reconocimiento tiene una vigencia de 24 meses, periodo en el que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad Agroalimentaria Senacica continuará la vigilancia de la zona libre y de mantenerse la ausencia de la plaga, realizará las gestiones previas a la conclusión del acuerdo, a fin de emitir la nueva declaratoria de zona libre. Este logro es resultado del trabajo conjunto entre productores hortofrutícolas y los gobiernos federal y estatal, quienes coadyuvan en la operación de la campaña nacional contra moscas de la fruta, orientada a incrementar las zonas libres y de baja prevalencia de la plaga en el país, lo que permite a los productores comercializar sus frutos en nuevos mercados y a precios competitivos. El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que estas regiones han mantenido y cumplido durante los últimos 24 meses con las acciones para conservar el estatus fitosanitario establecidas en el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la norma oficial mexicana NOM 023 Fito 1995. Para conservar el estatus sanitario que han logrado, los productores de estas regiones deben continuar con el monitoreo y las acciones de control sanitario, así como aplicar medidas para regular la movilización de frutos que ingresen o transiten en las zonas libres. El discurso culinario y cinematográfico a lo largo de la historia del cine mexicano ha ocupado vastos y buenos guiones. Vamos a ver algunos de ellos en Agrocultura. La comida en el cine mexicano. Hace hambre, ¿eh? Más, me cargo un filo que ya ni veo. Pues ese filo es mi machete. ¿Qué tal te caería ahorita una carnita asada, con unas enchiladitas por un lado, rajitas de chile verde, ¿eh? No, ya no. Y luego unos frijolitos refritos con harto queso y sus totopos encima. No le haga, patrón, no hay que ser. Y luego para rematar una tazota de café con harto pan, mi viejo. Miren nomás cómo me regañan las tripas de la puritita plática. Pues véngase que yo le invito. Tú, solo tú. Dirigida en 1950 por Miguel Delgado. Cuenta en su reparto a Luis Aguilar, Rosita Quintana, Arturo Soto Rangel, Luis Alcoriza, Dolores Camarillo y Rina Valdarno. Pablo es un ranchero tapatío que viaja a la Ciudad de México en busca de Paloma, su prometida. Es contratado como caballerango en una cuadra. Ahí le encargan que amance a un caballo pura sangre que le pertenece a una señorita, Marta, de la que se enamora. Por supuesto, no faltan las canciones. México cuenta con 12 productos agroalimentarios estratégicos con los cuales ha podido hacer crecer el sector alimentario nacional. Entre estos productos se encuentran el frijol, el maíz y el huevo. A través del impulso a la obtención de productos estratégicos, en los últimos años México ha podido crecer e incrementar su estabilidad en el sector alimentario. Son 12 productos en total los más importantes: azúcar, frijol, maíz amarillo, maíz blanco, sorgo, trigo cristalino, trigo panificable, carne de bovino, carne de pollo, carne de porcino, huevo y leche de bovino. Para ser catalogados como productos estratégicos, estos se deben seleccionar con base en su valor nutricional y su volumen de producción anual. Posteriormente se hace un seguimiento periódico de los alimentos, con el propósito de constatar su desempeño para que fortalezcan la seguridad alimentaria, debido a su importante impacto socioeconómico. Dicha información está contenida en la plataforma Cosechando Números del Campo, donde se ofrecen datos de bienes y servicios, con el objetivo de contribuir al ordenamiento de la oferta, demanda de los productos agropecuarios y fortalecimiento de la seguridad alimentaria. México es un país lleno de riquezas naturales, gracias a que cuenta con un territorio y un litoral que produce más de 818 productos agrícolas y pecuarios. Es así que ocupa el tercer lugar en producción de alimentos en Latinoamérica y el 12º a nivel mundial.
es mundialmente reconocida y muchos buscan probarla al menos una vez en la vida, dada su fama y renombre. Hablamos de la carne Kobe. En el lejano oriente existen gran variedad de cosas que pueden asombrarnos, su cultura, sus costumbres, pero no hay nada tan distinto como su comida exótica y a su vez deliciosa, aunque también para algunos paladares exigente. Kobe, la segunda ciudad más poblada de Japón después de Tokio, alberga el mejor steak de todo el mundo, y mayor a ese dato, la carísima pero magnífica carne de buey Kobe. Te preguntarás por qué es tan cara, ya que su rango de precios está entre los 1,100 hasta 11,000 pesos el kilo, bastante cara. Y es muy claro, ya que desde el proceso de crianza de los bueyes denota la delicia y calidad de platillo que estás dispuesto a pagar. Actualmente existen menos de 300 granjas que crían el buey Kobe o Kurohi Wagyu, que quiere decir res de piel negra. Este animal debe nacer, desarrollarse y morir dentro de la misma granja. Y uno de los datos curiosos que la hacen tan peculiar es que proviene de una hembra virgen o un macho castrado de la variante Tajima de linaje puro. Desde que son terneros se matriculan para tener un registro con una identificación de 10 dígitos y la trazabilidad en la pieza. De esta forma son controlados todos los movimientos antes de llegar a nuestro plato, listo para servirse. La alimentación de estos animales es balanceada entre la mejor paja de un granjero certificado, arroz, maíz y cebada. Y no basta con eso, por supuesto que el ambiente que las rodea también cuenta para su desarrollo, pues debe ser saludable, amoroso y libre de estrés, ya que este último es considerable para la maduración de calidad en la carne y en la textura. Es muy importante que tenga un alto porcentaje en oleaginosa e insaturada. En pocas palabras, baja en colesterol, y el marmoleado de su carne sea la grasa infiltrada en el músculo. Por último, para ser comercializada, los establecimientos certificados deben tener en el etiquetado el lema Prefectura de Yogu, productor Tajima Yu, junto con una silueta de un crisantemo y la insignia Nobuhiku. Esta carne la han comercializado por mucho tiempo en Estados Unidos, Australia y Europa, y ahora en algunos puntos de la Ciudad de México. Así, ya no es necesario ir al otro lado del mundo para probar este tipo de carne con altos estándares de calidad. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. Como una alternativa ecológica y económica, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Campeche diseñaron y construyeron una sembradora de maíz que funciona con paneles solares y es operada desde un dispositivo móvil. De acuerdo con los jóvenes investigadores, los tractores que se usan en la actualidad son contaminantes y en algunos casos los agricultores no cuentan con el recurso suficiente para comprarlos. Este prototipo electrónico se basa en tecnología inalámbrica que permite manejarlo desde un dispositivo móvil con sistema Android y cuenta con una batería que optimiza su rendimiento con el uso de un panel solar. Por sus características, puede agilizar y optimizar la siembra en los campos de cultivo, ya que al tener una oruga en lugar de llantas, le permite llegar a todo terreno. El software que utiliza les permite a los usuarios conocer la temperatura y la humedad del ambiente con valores óptimos para la siembra, que debe realizarse entre 25 y 60% de humedad. El prototipo funciona 4 horas con pila y una más gracias a su celda voltaica. Sus medidas reales serán de 1.2 metros de ancho por 2 metros de largo con un peso de 300 kilogramos. Mientras que en España, un sistema conocido como MC3 Fruit es uno de los controladores inteligentes más solicitados en el almacenaje de berries. Las berries son un producto vulnerable ante el clima caluroso, por lo que su tratamiento debe hacerse con mucho cuidado para garantizar su calidad y cualidades antioxidantes. El MC3 Fruit es un controlador inteligente para el enfriamiento y el almacenamiento que se caracteriza por su estructura de hardware modular, es decir, siempre habrá alguien controlando el clima de hasta 5 cámaras de almacenamiento con un máximo de 8 evaporadores por cada una. Las fases de frío, almacenamiento y espera pueden ser preprogramadas o ajustarse de forma manual. Las berries son un producto con mucho calor contenido, por lo que en la fase de enfriamiento deben eliminarlo hasta el punto requerido. En el almacén alcanzan la temperatura requerida, que se activa por intervalos de tiempo para mantenerla constante, en tanto que en la fase de espera la cámara enfría solo si se necesita de verdad. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal
y lo espero la siguiente. En la última década, la población ovina en México ha crecido en 20%. El borrego Dorper está considerado una buena opción para su explotación por características y rendimiento. La cría de borregos Dorper es una alternativa para los productores pecuarios, pues esta raza fue desarrollada para soportar los ambientes y climas más severos y condiciones áridas. Creada en Sudáfrica en el año de 1930, al combinar las razas Dorset Horn y Persian Blackhead, con el objetivo de generar razas de pelo, como son llamados los borregos destinados solo a la producción de carne. En el rancho El Rocío, ubicado en el municipio de Tecali de Herrera, Puebla, el ganadero José Manuel Fernández Castañeda explicó que el crecimiento en la cría de esta raza es gracias a su alto contenido de carne magra. Ha sido y ha tenido una muy gran aceptación aquí en México porque es un borrego muy cárnico y para eso es su zootecnia, ¿no? Para lo que se utiliza. Todo lo que es el país, e incluso fuera del país, nos han solicitado para exportación, ya que este ganado es sumamente importante en otros países como es Centroamérica o Sudamérica, para que sean exportados también. Fue a mediados de los años 90 cuando los primeros borregos Dorper llegaron a México. Fueron probados primero en zonas tropicales y desde ahí se extendió su producción al centro y norte del país. Hoy forma parte de las 8 razas de ovino más explotadas en México, pues entre sus ventajas destaca su resistencia a los parásitos gracias a su poco pelo. A pesar de ello, se le deben tener cuidados adecuados para garantizar su salud. Nosotros tenemos 2 certificados, el Hato Libre de Bruselas y el Hato Libre de Bruselas Ovis. Y nosotros, al nacer el borrego, de inmediato le ponemos unas vitaminas y el selenio, como ya lo había comentado. Vacunamos y desparasitamos una vez que se destetan los animales. Y es importante pues para lograr buenos rendimientos en carne y que el animal tenga un buen desarrollo y un buen peso. El área de oportunidad para los criadores es la alimentación, pues esta representa más del 60% del gasto total de producción, como lo explicó Fernández Castañeda. Básicamente tenemos 4 tipos de alimentos que hay que dar y que deben de considerarse cuando se empieza o se inicia con la cría de los borregos. Por ejemplo, al nacimiento debe de tener un 20% de proteína en su concentración, hasta los 2 meses, porque tienen una conversión de 1 a 1, es decir, si comen 100 gramos subirán 100 gramos, si comen 200 subirán 200 y así sucesivamente. Una vez destetados, hay que cambiar al 16% de proteína para lograr un crecimiento destacado, tras lo cual se cambia a una dieta al 14% de proteína, que sirve para mantener el peso alcanzado. El 85% del consumo de borrego se localiza en el centro del país, 90% de este es consumido en forma de barbacoa y solo el 10% se prepara de otra manera, ya sea al pastor, en mixiotes, birria y como sustituto de cabrito. El sorgo es cultivado solo para alimento y forraje. Sin embargo, esta planta tiene un gran futuro en los expendios de combustible. México llegó a ser el 4º productor mundial de sorgo, cultivo que ocupa el 3er lugar en extensión de tierra cultivada en este país después del maíz y el frijol. El principal uso que le damos los mexicanos es como alimento para ganado, pero investigadores del Colegio de Postgraduados han desarrollado variedades resistentes a los diferentes climas del territorio nacional y afirman que existe un enorme potencial para su aprovechamiento como alimento humano y materia prima para biocombustibles. El doctor Leopoldo Mendoza es pionero en el estudio científico del mejoramiento genético del sorgo en México. Desde los años 70 ha trabajado en proyectos de investigación para desarrollar variedades de sorgo resistentes al frío que podrían beneficiar a los agricultores de los valles centrales del país, pues actualmente es difícil su crecimiento a más de 80,000 metros sobre el nivel del mar. El profesor del Colpos describe a México como un país enormemente diverso en geografía, clima, vegetación, tipo de alimentación, cultura, arte y paisaje. Esa misma diversidad ha planteado retos a los expertos en agrociencias para mejorar las variedades de cultivos y poder satisfacer las necesidades de la sociedad.
En el caso del sorgo, que es un cultivo originario de India y que crece con más facilidad en climas tropicales, Mendoza y sus compañeros han dedicado muchos años a evaluar y aplicar diversas técnicas de mejoramiento genético que mejoren características como la altura de la planta, el grosor de tallo o la forma del racimo que contiene a las semillas. Además, también han trabajado para mejorar características fisiológicas como la resistencia al frío, al calor, a plagas, a enfermedades y la producción de semilla híbrida de sorgo que cumpla con los requisitos de calidad de los productores y la industria que demandan. En el Colpos cuentan con los títulos de obtentor del gobierno mexicano de 4 progenitores femeninos y 3 masculinos, de híbridos tolerantes al frío, y han identificado híbridos que pueden tener éxito comercial en regiones cálidas como San Juan del Río, Izúcar de Matamoros o Chapingo, donde han establecido lotes de demostración. Citas, frases y proverbios. La vida es una combinación de magia y pasta. Federico Fellini, cineasta italiano. El elevado consumo de sal es uno de los principales responsables de la alta presión. Pero también existen otras sustancias menos conocidas que contribuyen a este problema. Según estudios del Centro de Hipertensión Arterial del Hospital Universitario Austral en Argentina, muchas de estas sustancias están indicadas para mejorar otro problema de salud. En un comunicado, la institución enumeró las sustancias y hábitos que asociaron con mayor frecuencia a la hipertensión. Consumo de alimentos con excesiva sal. Uso en exceso de sales sustitutas que también tienen sodio, como sal kosher y sal marina. La ingesta de más de 2 vasos de alcohol para los hombres y 1 para las mujeres. Ingesta de más de 4 tazas grandes de café. Uso de suplementos herbales con efecto laxante. El consumo de antiácidos. Consumo de descongestivos que contienen feniquefrina o pseudoefedrina. Tratamientos con anticonceptivos orales. Recuerde que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa que no da ningún síntoma y es resultado de una dieta inadecuada, falta de ejercicio, estrés y factores genéticos. Y esto es todo por hoy en Agrosalud. Al oír el término langosta, muchos se imaginan un acuario en un restaurante con estos animales dentro, pero no. La langosta es un delicioso crustáceo del que te contaremos algunas curiosidades. En México se fomenta el consumo de dicho crustáceo, el cual provee al cuerpo humano de nutrientes fundamentales para su buen desarrollo. Durante los últimos años se ha dado un aumento en la producción de langosta a nivel mundial. En la época de las 13 colonias en Norteamérica había tanta langosta que era dada de comer a los sirvientes diariamente, lo que provocó que estos se rebelaran y establecieran en sus contratos que no los forzarían a comer langosta más de 3 veces por semana. Un observador inglés de costumbres norteamericanas en 1876 dijo que las conchas de langosta en una casa eran signos de pobreza y degradación. Y no fue sino hasta 1920 que el precio de la langosta alcanzó su punto máximo, volviéndose entonces un alimento que denotaba lujo y elegancia. Hong Kong y Estados Unidos son los principales destinos de exportación de la langosta mexicana. Una reconocida línea de hamburguesas sacó a la venta el McLobster, un sándwich con carne de langosta disponible en Canadá y los estados que componen la región de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Su precio es de $8.99, equivalentes a 172 pesos mexicanos. Actualmente, el consumo anual de langosta por persona en México es de tan solo 23 gramos. También existe la langosta de agua dulce. Este crustáceo comercialmente conocido como red claw o crayfish, en México se introdujo con fines comerciales y de investigación a principios de los años 90 y se establecieron granjas de producción en los estados de Morelos y Tamaulipas.
Los pueblos originarios han descubierto cómo los hongos pueden convertirse en una potencial fuente de ingresos. Cuando se tienen pocos recursos, se debe aprovechar lo que se tiene a la mano. En zonas en las que viven algunos pueblos originarios con bosques de coníferas, se dan las condiciones ideales para que crezcan hongos tipo macromiceto, que están compuestos por hilos con filamentos. Con la finalidad de incrementar la calidad de las plantas producidas en vivero, el científico del programa Agroforestales del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, el doctor José Leonardo García Rodríguez, realiza estudios para apoyar esta fuente económica de ingresos, debido a que representan una fuente de alimentos esencial en los pueblos originarios y puede alcanzar un alto impacto comercial. El también investigador del campo experimental Valle del Guadaína del Instituto explicó que estos tipos de hongos se dan en zonas de bosque templado frío de México. Son simbióticos y en algunos casos comestibles, lo que en época de lluvia, cuando proliferan estos organismos, es un recurso temporal de alimento para la gente del lugar. Declaró que el conocimiento científico etnomicológico tiene que ver con usos y costumbres de los pueblos originarios desde tiempos ancestrales, lo que apoya en la identificación de estas especies relevantes en el ámbito económico y social a nivel mundial. Además de señalar que estas coníferas son una de las variedades forestales maderables más importantes del estado de Durango. Dijo que estos hongos mejoran las relaciones hídricas de las plantas, captando óptimamente el agua y los nutrientes que ayudan a la salud de los árboles y su desarrollo. Cabe mencionar que existen 400 especies de hongos comestibles en el país aproximadamente, lo que enriquece a la nación en diversidad genética. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Come como pelón de hospicio. Se dice de alguien que es voraz, que sacia su apetito con exageración y glotonería. Alude a que, a mediados del siglo pasado, en los orfanatos se rapaba a los niños. Se creía que estos niños siempre tenían hambre y se devoraban lo que se les ponía en el plato. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como @agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.